Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el teatro brillante de la fama, donde las miradas ajenas se vuelven reglas no escritas y las sonrisas se guardan en vitrinas para la posteridad, pocos episodios han herido con tal profundidad a una figura pública como lo que ahora enfrenta Andy Ercel. Sobre el papel de su vida, que hasta hace poco parecía escrito con trazos de éxito y afecto, se han desplegado sombras que cuestionan no solo la fidelidad de un compañero, sino la propia idea de confianza en el interior de lo que era un idilio a la vista de todos. Según versiones que han circulado con insistencia entre allegados y fuentes de confianza en su entorno, la actriz habría descubierto documentos y testimonios que confirmarían una infidelidad sostenida por parte de Hakan Sabank, quien fuera hasta hace poco su pareja. Más allá de los chismes que alimentan la prensa y las redes, lo que relatan esas voces es un quiebre íntimo. Las postales públicas de viajes románticos, cenas cuidadosamente fotografiadas y manos entrelazadas en alfombras rojas habrían sido la pantalla para una relación más compleja y, para muchos, dolorosamente desleal. El impacto emocional sobre Andy fue, según quienes la acompañan en estos días, devastador. Personas de su círculo cercano cuentan que la estrella se recluyó en su casa, que rechazó llamadas y propuestas laborales, y que pasó jornadas enteras recorridas por el llanto y la incredulidad. La presencia de su hermana Gance, siempre a su lado en los altibajos, no bastó al principio para devolver la calma. En conversaciones íntimas, Andy habría confesado a su círculo: «He experimentado la traición más grande que puedo recordar», palabras que ponen en evidencia el tamaño del golpe y la sensación de desamparo frente a la persona en quien depositó su confianza. El silencio oficial de Hakan, según los informantes, ha sido otro ingrediente que encendió la atención pública. La ausencia de una explicación clara se interpretó por muchos como un gesto que habla por sí mismo, sea por culpa, estrategia o evasión, y amplificó la demanda social por respuestas. Mientras tanto, las redes se inundaron de mensajes de apoyo hacia Andy. Hashtags como #fuerza Andy o #Andy no estás sola empezaron a multiplicarse. Y millones de usuarios escribieron palabras de aliento, solidaridad y rabia contenida contra la conducta que se le atribuye al empresario. Pero más allá del dolor individual y del espectáculo mediático, este episodio pone en relieve cuestiones que trascienden la anécdota. La exposición permanente de los afectos en la era digital, la manera en que la celebridad convierte lo íntimo en público y la dificultad que enfrentan las personas famosas para proteger su vida privada sin perder peso profesional. En el caso de Andy, la herida parece haber interferido con su capacidad de trabajo. Fuentes oficiales aseguran que la actriz se mostró reticente a aceptar guiones y que, por primera vez en su carrera, evaluó con cautela cada propuesta para no adelantar un regreso que todavía no sintiera genuino. No obstante, en esa misma comunidad que compartió la noticia circulan también relatos de una resiliencia que parece formar parte del ADN del artista. Productores y agentes internacionales, conscientes de su proyección global, habrían presentado propuestas atractivas, algunas con alcance fuera de las fronteras nacionales, como oferta para un retorno potente y estratégico. A ojos de la industria, la trayectoria de Andy no cesa en la definición por un episodio privado, al contrario, muchos la miran como un nombre valioso, capaz de transformar la adversidad en una nueva etapa artística. Expertos sostienen que la reacción pública combina idolatría y sentido de pertenencia. Hoy cada gesto de Andy o su entorno se interpreta como indicio del posible desenlace. La pasión de los fans, la crítica de la prensa y la presión de la agenda mediática componen un paisaje en el que cada silencio puede leerse como vergüenza, cálculo o arrepentimiento, y cada respuesta pública, por breve que sea,
deviene en material de lectura y especulación colectiva. Entre los rumores que circulan en los pasillos del entretenimiento hay versiones que aseguran que Ande, tras el golpe inicial, habría comenzado un proceso de selección cuidadosa de proyectos, priorizando aquellos con equipos de trabajo que le ofrezcan contención y profesionalismo. Gamze, su hermana y sostén principal, ha sido retratada por allegados como la gran aliada en esta etapa. Trabajar y crear será su mejor medicina, habrían dicho en conversaciones privadas, alentando a la actriz a valorar la reconstrucción a través del arte y la disciplina profesional. La pregunta que flota en foros, redes y tertulias es doble. ¿Podrá Ande volver a confiar plenamente en alguien que la acompañe en lo sentimental y en paralelo? ¿Cómo impactará este episodio en su carrera a mediano plazo? Los especialistas en salud emocional consideran que un retiro temporal para curar heridas es legítimo y necesario, pero subrayan que el retorno artístico, cuando se planifica con prudencia y en manos de equipos respetuosos, puede convertirse en una forma poderosa de reparación y de redefinición pública. Desde la perspectiva de la audiencia internacional que hoy sigue a Ande, el episodio sirvió para reforzar la sensación de cercanía. Muchos fans admiten que la vulnerabilidad de una estrella humana la hace aún más cercana. Miles de cartas de apoyo, vídeos de ánimo y hasta campañas de arte digital surgieron espontáneamente. Una forma de comunidad que busca amortiguar el impacto emocional de su ídolo. Mientras tanto, artistas digitales y seguidores han impulsado campañas de apoyo, murales virtuales, vídeos testimoniales y colectas simbólicas, destinadas a devolverle a Ande un espacio tierno donde recomponer su sonrisa. Llegado este punto, la estrategia de comunicación que adopte Ande y su equipo resultará determinante. Mantener un perfil sobrio, centrado en su arte y en su recuperación personal, o bien optar por una declaración pública contundente, son decisiones que implican costos y beneficios distintos. Ambas rutas exigen tiempo, asesoramiento profesional y el respeto irrestricto a los tiempos de la afectada. Lo cierto es que la actriz no necesita justificarse ante nadie por su dolor, pero sí puede convertir su resiliencia en un mensaje esperanzador para quienes ven en su historia un espejo de propias heridas. Querida comunidad de MR Magazine, ¿ustedes qué opinan? ¿Deberían de hacer una declaración pública para cerrar este capítulo o merece un tiempo de silencio íntegro, para sanar lejos del foco? ¿Qué tipo de papeles querrían verla protagonizar en su regreso? Historias íntimas que exploren la complejidad humana o producciones de gran alcance internacional que la proyecten. ¿De nuevo a la cima? Compartid sus opiniones en los comentarios, dejad vuestro me gusta, suscribíos a MR Magazine, activad la campanita, y si queréis apoyarnos aún más, pulsad el botón de unirse, para acceder a contenido exclusivo que no publicamos en ningún otro lugar. En definitiva, la herida es real y el proceso de curación apenas comienza. Pero si algo queda claro es que la industria que la vio nacer como estrella también le brinda hoy oportunidades para renacer. La última palabra, como en toda historia digna de ser contada, la tendrá la protagonista, como decide recomponer su vida, su carrera y su confianza será la trama que, más pronto que tarde, defina el próximo capítulo de Ande Ercel. Desde MR Magazine estaremos atentos a cada gesto, cada decisión y cada paso en esa reconstrucción. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.